Quizás lo que hoy día vamos a leer, a escudriñar, quizás usted dirá, ah, pero eso yo no lo sé. O quizás no. Pero es algo que quizás puede sonar como muy básico para el cristiano, pero con el tiempo me he dado cuenta que no es tan básico. No se hace tal como uno cree que se debe hacer el predicar, el entregar un mensaje a otra persona. No el predicar aquí en el púlpito, sino que el entregar un mensaje de tú a tú. Porque si yo le hago la pregunta y le digo, ¿de qué habla usted cuando le habla a una persona que no conoce de la palabra de Dios, de nada? ¿De qué habla? Del milagro que hizo en mi vida, generalmente. Ya, usted habla de su vida. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Tiene algo? Generalmente cuando no conocen a Dios uno habla de cosas cotidianas que pasan a uno. Ya, de cosas cotidianas. Oye, ¿Alguien más? Mira, el chinito dice que él habla de lo que el Señor hizo en su vida. Usted de cosas cotidianas. Y en lo personal yo siempre llevaba a las personas y le hablaba de Dios. No, busca a Dios, voy esto, Dios aquí, Dios allá. Y en un tiempo me di cuenta de que quizás no estaba llevando bien el mensaje a aquellas personas. Porque por tiempo también le entregábamos una medicina pasajera. O les podíamos decir, ven a la iglesia. Quizás antiguamente les decíamos, no, ven a la iglesia y el Señor va a cambiar tu vida, va a pasar esto, va a pasar aquí, se te van a acabar los problemas, te vayas a sanar, y un sinfín de cosas, ¿cierto? Quizás lo hicimos, pero hoy día quiero que el Señor quiere que entendamos algo, como les decía, que quizás puede sonar muy básico, pero a la vez quizás no es tan básico, o muchos no lo hemos entendido, o no se ha entendido. Y este mensaje tiene por nombre, el título es, si crees en Dios, tienes que creer también en Jesucristo. ¿Qué le dice eso a usted? Y hay hartas preguntas, así que quiero que interactuemos, que participe, hay hartas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cree usted en Dios? Y yo ya sé su respuesta. Y usted me va a decir, sí creo. Pero si yo le hago ahora otra pregunta y le digo, ¿cree usted en Jesucristo? Una posible respuesta quizás sería, pero si le dije que sí creo en Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién es Dios para usted? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto a Dios? No. ¿Quién es Dios para usted? Alguien supremo. ¿Alguien supremo? ¿Ya? El creador de todo. Creador de todo. Padre de Jesucristo y de nosotros. ¿Y quién es Jesucristo? Nuestro Salvador. ¿Ya? Hijo de Dios. Entonces, si Jesús es hijo de Dios, ¿qué es Dios? Padre. Padre, ¿cierto? Ahora la siguiente pregunta es, ¿existe alguna garantía para el ser humano con creer solo en Dios? ¿Hay alguna garantía para el ser humano que pueda decir, no, yo creo en Dios y con eso, ¿por qué no? Porque la palabra dice que nadie viene al Padre sino a Sí, través de por el él. Hijo. Estamos estudiosos, con ganas de cantar, con ganas de... Muy bien, pero ¿va entendiendo hacia dónde se va dirigiendo el mensaje?
Entonces no existe ninguna garantía de que las personas que no conocen a Jesucristo, que no conocen de Dios, nosotros mismos podamos entregarle un mensaje y hablarle de decirle, no, ven a Dios. Porque ellos no conocen. Tenemos que presentarle al Hijo. Es que ahí vamos a ir viendo. Ahora, si nosotros fuéramos a la calle, hiciéramos una encuesta y hacemos las mismas preguntas y le preguntamos a la gente, ¿cree usted en Dios? Quizás más del 90% de las personas van a decir, sí creo. Sí creo en Dios. Pero si ahora le hacemos la otra pregunta, ¿cree usted en Jesucristo? ¿Qué cree usted que va a responder la mayoría de las personas? A bajarle fuerte. Porque la mayoría contesta, o sea, cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado que le he preguntado, a mí me basta con creer en el Señor y ya eso es suficiente. Es como generalizado Dios. Y mire, yo no puedo decir creo en Dios, o sí creo en Dios, pero puede ser un Dios con minúscula. Nosotros estamos hablando del Dios de la Biblia, ¿cierto? Porque si hablamos de dioses, ¿cuántos dioses existen? O cada uno puede tener su Dios, pero hablamos del Dios de la Biblia. Entonces, si nosotros le preguntamos a las personas, ¿creen en Jesucristo? Quizás el porcentaje de personas que digan que sí va a disminuir considerablemente. Pero ¿por qué entender estas dos preguntas tiene tanta importancia para nosotros y para todo ser humano? ¿Por qué cree usted que es tan importante que las personas, nosotros, y las personas que no conocen a Jesucristo, que no conocen de Dios, puedan entender que creer solo en Dios no nos va a llevar a ningún lugar? Pero creer en Dios y creer en Jesucristo trae algo maravilloso para las vidas de ellos, como lo ha sido para la nuestra. Por eso yo hacía la pregunta, ¿de qué predica usted cuando va a hablar a una persona? Y ahora yo hago la introducción con lo que me decía el chino. Yo predico de lo que el Señor hizo en mí. ¿Cree usted que eso va a salvar a un alma? No. No. Entonces, ¿qué buscamos nosotros cuando vamos a predicar? Cuando vamos a entregar el mensaje del Señor. Que crean. Que crean. Pero si yo les predico de mí, No, pues yo no estoy predicando de mí, yo estoy predicando de lo que Él hizo en mí. pero sí, está bien, yo lo entiendo, pero ¿no sería mejor hablarles de Jesús? Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Porque estamos entendiendo que son personas que no conocen al Señor, ¿cierto? Cuando uno va a hablarle a alguien es personas que quizás no conocen. Y ellos creen en Dios a su manera, como quizás lo hizo usted o lo hice yo en otro tiempo. Entonces es muy importante que podamos entender estas dos cosas. Como les decía, ¿es lo mismo creer en Dios que creer en Jesucristo? Suena como que no hace un clic en la mente. ¿Sabes que no? A lo mejor usted dirá, no me había puesto a pensar nunca eso. O sí lo había pensado y para mí no es lo mismo. ¿Y qué me dice usted? ¿Es lo mismo creer en Dios que creer en Jesucristo? Yo creo que como Dios es Padre, nosotros en nuestro intelecto pensamos que como es Padre, es mayor, y a veces tendemos a decir que creer en Dios, creyendo en Él, ya es como creer en todo lo demás, porque Él es mayor. Pero la Escritura igual dice que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que le mostraran al Padre,
Jesucristo le dijo que ya Él se lo estaba mostrando. O sea, Amén. todo lo que hace Jesucristo es mostrar al Padre. Amén. Por eso que creo que la palabra dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No sé si por ahí va. Por ahí va el mensaje, exactamente. Por ahí vamos. ¿Debemos nosotros creer en ellos por separado, a pesar de que ellos sean uno? ¿Qué me dice usted? ¿Debemos creer en Dios y en Jesucristo por separado, a pesar de que ellos dos sean uno? No tenemos que creer por separado, tenemos que creer que son uno solamente. No. Yo pienso que no. ¿Por qué usted piensa que no? Porque, bueno, está el padre y el hijo. Ya, son dos personas distintas. Pero el padre manda al hijo ¿Ya? para que nos salve a nosotros. Y el hijo, como decía el pastor, muestra al Al Padre. padre. al Padre. Entonces tenemos que creer en los dos. Amén. Y es lo que usted hoy día, desde hoy día, tiene que empezar a predicar. Si le va a hablar de Dios a una persona, termine hablando del Hijo. Porque a través del Hijo esa persona puede ser Salvo. salva. Amén. ¿Existe algún peligro para el ser humano de creer en Dios sin Jesús? Sí, porque no alcanza salvación. No hay salvación. No. Creer en Dios no es suficiente. Aunque me tiren tomate y todo lo que sea, pero no es suficiente. Porque yo antes creía en Dios. Y yo le decía a una persona que me decía, no, ya, pues cuando vaya a venir a los caminos del Señor, te invito a la iglesia. Pero nunca me habló de Jesucristo ni de nada. Y dice, déjame a mí si yo creo en Dios a mi manera. Pero cuando vine a los caminos del Señor, ahí realmente me empecé a dar cuenta que no conocía ni creía en nada. Era un Dios que yo lo tenía en mi mente. Era un Dios con minúscula. No era el Dios que se presenta en la Biblia, que se muestra en la Biblia, en el cual nosotros podemos leer y conocer. Creer en Dios no es suficiente. Escuche esto, una fe puesta en un Dios con minúscula, que no tenga nada que ver con Cristo, es una fe alterna y engañosa. Pero por muchos años se está suministrando una cápsula o píldora que contiene a Dios adentro y se ha repartido a multitudes de personas, haciéndoles creer que es posible tener una religión solo con Dios y sin Cristo. Que es posible, mire, tener fe pero sin salvación. Que es posible tener salvación pero sin sacrificio. O que está disponible el perdón pero sin una muerte sustitutoria. ¿Va entendiendo? Se puede tener perdón sin que haya habido una muerte como la que tuvo Jesús. No. Porque si no hubiese pasado eso, nosotros no seríamos Perdóname. perdonados, aún seguiríamos condenados. Podemos hablar de fe sin hablar de salvación. O sea, podemos hablar de fe, pero no es la fe a la cual nosotros estamos direccionados y buscamos. La fe salvadora, la fe que nos salva. Entonces es imposible hablar de Dios sin hablar de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Es malo creer en Dios? No, por supuesto. Por supuesto que no, ¿cierto? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Anótelo nomás, yo se lo leo. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que aún no es la parte profunda del mensaje. Es para que usted entienda qué dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 6.
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted lo ha escuchado muchas veces este versículo, ¿cierto? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué significa eso? Ya está. Que está, que existe. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ve? ¿Es malo creer en Dios? No, no es malo. Pero sí usted tiene que creer cuando se acerca a Dios que Él existe, que Él está. Eso es lo primero. Como decía al principio, suena como algo básico. Quizás para nosotros. Pero para muchas personas esto no es básico. Básicamente, para creer en Dios se hace necesario creer que en realidad Él existe. Hay mucha gente que en todo el mundo que cree en algo sobrenatural, lo cual incluye a Dios o los dioses. Incluso si excluimos a los seguidores de las religiones paganas, aún hay muchas personas que creen en un único Dios personal. Este es un paso importante. Sin embargo, creer que Dios existe no es suficiente. Así también lo explica Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Alguien sabe qué dice Santiago capítulo 2, versículo 19? Anótelo ahí, yo se lo voy a leer. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero escuche lo que sigue. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos quiere decir la palabra? También los demonios creen y tiemblan. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Si tú crees, bien haces, te está diciendo. Pero no lo es todo. Porque así también los demonios creen. Y ellos creen y ocurre algo más allá de solo creer. Dice que tiemblan. Nosotros decimos creer en Dios, pero no hay muchas veces ni un poquito de temor. Creer en Dios también debería implicar un compromiso y un cambio de vida, ¿o no? ¿Cierto? Todos hemos creído muchas veces en cosas buenas y que no cambian nuestra forma de vida. Como por ejemplo, la mayoría de las personas creen en lo que se les ha dicho sobre la necesidad de una buena dieta y ejercicio. Pero en la realidad muchos no hacen nada por cambiar sus vidas de acuerdo con estos hechos. Solo nos quedamos con que es bueno. Asimismo sucede con Dios. Mucha gente cree que Dios existe y que es muy bueno para ellos, pero no hacen nada ante este hecho. La creencia en la existencia de Dios debiera producir cambios profundos en las personas. Y ahí está el testimonio que usted estaba entregando, que dice que entrega. Que si usted o nosotros o las personas dicen creer en Dios, deberíamos mostrar algo que nos manifieste que creemos y que aceptamos lo que Dios dice. La frase se traduce en acciones. Una fe sin acciones es una fe muerta. Aún así, las acciones no nos garantizan una vida de devoción a Dios y que estamos con Él. Hay gente que no tiene a Dios y hace buenas acciones, ¿o no? ¿Cierto? Entonces las acciones tampoco nos garantizan una devoción a Dios y que estamos con Dios. Pero como decía anteriormente, tener una creencia en Dios sin creer en Jesucristo es una anestesia pasajera que no trae ningún beneficio para el ser humano. ¿Entendió eso? Creer en Dios es una anestesia pasajera que no trae ningún beneficio para el ser humano. Eso nosotros lo debemos entender, lo debemos
tener en nuestra cabecita, y cuando nos toque entregar el mensaje, acordarnos de que no solamente tenemos que hablarle de Dios a la persona, porque hablarle solo de Dios no les va a traer ningún beneficio. Hay algo mucho más allá. Amén. Leamos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 1, 4, 5 y 6. Juan 14, 1, 4, 5 y 6. Tiene un subtítulo que dice: Jesús, el camino al Padre. Versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Creed también en mí. Yo, escudriñando este versículo, muchos dicen que acá no está hablando de creer, sino que está hablando de confianza, de confiar, por lo que dicen los versículos 2 y 3. Dicen que no es que les decía a los discípulos: no crean en Dios y crean en mí, sino que les decía: confíen en Dios y confíen en mí, porque ¿qué dice después en el 2? Si alguien lo tiene ahí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya, por eso se dice que está hablando más de confiar que de creer. Pero aquí la palabra nos está diciendo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesucristo. Y nos saltamos al versículo 4 y dice: y sabéis a dónde voy, les dice Jesús, y sabéis el camino. Y la pregunta es: ¿ellos sabían? ¿Y cómo Jesús le dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Y eran los discípulos que estaban con Jesús. Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a leer desde el 7 hasta el 11. Si me conocieseis, les dijo Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pero no estaba diciéndole Jesús que ya le habían conocido. Y Felipe le hace la pregunta: Señor, muéstranos al Padre, el Padre nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que el Padre estaba con ellos. ¿Por qué, si era Jesús? ¿Por qué estaba mostrando al Padre? Porque Él estaba mostrando al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ves lo que les dice Jesús? El Padre que mora en mí hace las obras. Ellos aún no se daban cuenta de que Jesucristo no era cualquier persona. Era Dios mismo en la tierra. Le vuelvo a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto a Dios?
¿Por qué no ha visto a Dios? Porque Dios no se le puede ver. Porque es espiritual. ¿Hay alguien en la Biblia que pueda decir, yo vi a Dios? No. Pero Jesucristo vino en carne ¿para qué? Para mostrar qué. Los milagros que Él podía hacer, las sanidades que Él podía hacer, para mostrar quién era Dios, con sus hechos, con sus actos. Por eso Él dice aquí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ni siquiera Él está diciendo yo, Jesús. Todo lo que ustedes han visto, todos los milagros, los levantamientos de los muertos, todo, yo. No, Él decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer tantas obras, tantos milagros, tantas cosas? ¿Por qué cree usted? ¿Se imagina un Jesús venir a la tierra sin hacer ninguna manifestación de Dios? ¿Cómo la gente iba a creer que Él era Dios mismo? ¿Que Dios estaba con Él? ¿Que era el enviado de Dios? Por eso que por la incredulidad tuvo que hacer tantas cosas y aún así muchos no creyeron en Él. ¿Entendió lo que dice Juan 14? ¿Cuántas personas está hablando? ¿Una o dos? Dos personas. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguna similitud entre los judíos y los gentiles? Hay una. Y creen solamente en el Padre. Que no han creído en Cristo. No todos los gentiles. Nosotros ya no somos gentiles, pasamos a ser del pueblo de Dios. Pero la similitud es que no creen en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería nuestro trabajo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Entregar el mensaje. Entregar el mensaje y que nosotros entreguemos el mensaje. Le hago la pregunta, ¿garantiza que ellos creerán? No garantiza, pero sí nosotros no. No garantiza, exactamente. Entonces, ¿para qué vamos a predicar? Porque es a lo que se nos mandó. Amén. Porque es el mandato del Señor que Él nos dejó establecido. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuál sería el mensaje? Darle a conocer a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 8. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Romanos capítulo 10, versículo 8. Versículos que, más que leído, el pastor hizo referencia al principio de Romanos 10, 9, nos hizo repetir. Y ahora vamos a ver cuál es el mensaje. Pero escuche esta versión. Versículo 8 de Romanos 10 dice: en realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Versículo 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Va entendiendo? Versículo 11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Versículo 12. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. ¿En cuál sentido? El que crea. En el que crean. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Versículo 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora la pregunta en el versículo 14. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Ve cómo va, hacia dónde va el mensaje? ¿Cómo pueden creer en Él si no hay quien se lo diga? Por eso necesita que alguien se lo diga. Versículo 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Versículo 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Escuchó? ¿Por qué viene la fe? Por oír. ¿Por oír qué? La buena noticia del mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que usted y yo tenemos que entregar? Que a través de Cristo. La palabra del Señor, la buena noticia. El mensaje de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. También se la voy a leer en la NTV. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Usted tiene un subtítulo ahí. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ya, el mío, ¿sabe lo que dice? El de la NTV. El mensaje de la cruz. 1 Corintios 1, 18 al 25. Dice: el mensaje de la cruz, mire cómo lo dice aquí. Creo que alguien me lea el versículo 18 de la Reina Valera. ¿Qué le dice a usted? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Ya, es locura. Mira aquí lo que dice. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. No es una ridiculez para los que se pierden. O nunca le han dicho: no me grites, una tontera. ¿Nunca le han dicho eso cuando habla de Cristo? Para ellos, para los que van a la destrucción, es una ridiculez. Y me voy a hablar a mí de eso. No. Pero para usted, ¿qué es lo que es? Poder de Dios. Poder de Dios. Versículo 19. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo?
Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Mira qué maravilloso. ¿Qué hubiese sido de que los filósofos, los más estudiosos, hubiesen tenido el mensaje para predicar? Pero ¿qué pasa con la mayoría de estos eruditos filósofos? ¿Qué pasa en sus mentes? La mayoría se envanece. ¿Y qué pasa? La mayoría de ellos no creen en Jesucristo. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para que esto no se envaneciera, no se levantaran? Nosotros somos los estudiosos, nosotros sabemos. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Lo que dice acá. Destruir la sabiduría. Destruir la sabiduría. ¿Para qué? Para que el mundo nunca tuviera que conocer de su palabra, el conocimiento de Dios por medio de los sabios. ¿Y a quién tomó Dios para llevar este mensaje? ¿A quién escogió el Señor? ¿A los más sabios? Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Versículo 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Es así o no es así? Versículo 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Amén? Amén. Mire, el mensaje que usted y yo predicamos es ridículo para la gente. Pero ¿por qué es necesario que nosotros lo prediquemos? Porque usted y yo no sabemos lo que han de ser salvos aún. Y debemos de entregarle el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la cruz. No podemos ya entregarle una pildorita de anestesia a las personas para que crean en algo. Creen en Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a hacer esto, Dios aquí, Dios allá. ¿Y qué de Cristo? ¿Qué del mensaje de la cruz? Usted y yo, por el mensaje de la cruz, estamos camino ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz que usted creyó por fe le hizo a usted ser salvo, salva. Amén. Amén. Porque déjeme decirle que antes que usted conociera el mensaje de la cruz, ¿usted se sentía salva o salvo? ¿O sabía que había una salvación? No, ¿cierto? Yo no tenía idea. Yo no sabía, y quizás muchos no saben que hay una salvación. Y que esa salvación vino porque Dios envió a su Hijo para dar su vida, para perdonar todos nuestros pecados. Para los que crean en Él. Para los que crean en Él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Amén. Y para terminar, escuche esta historia. El reino de Elión y el príncipe Emanuel. Había una vez
un reino eterno, gobernado por el gran rey Elión. ¿Alguien sabe lo que significa Elión? Elión, Elión, el gran rey Elión, cuyo nombre significa el Altísimo. Elión era invisible, glorioso, lleno de sabiduría, poder y amor. Él sostenía todo con su palabra, pero su grandeza era tan infinita que nadie podía verlo directamente. Elión amaba profundamente a su pueblo, aunque éste se había alejado. Ellos se perdieron en su orgullo y olvidaron quién era su rey. Pero Elión no los abandonó. Entonces, en un acto de amor indescriptible, Elión envió a su hijo, el príncipe Emanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. Emanuel no llegó con tronos ni ejércitos, vino humilde, naciendo en un pesebre, caminando entre la gente, sintiendo su dolor, sanando a los heridos y hablando con autoridad y amor. Muchos se sorprendían. ¿Este es el Hijo del Altísimo? Pero quienes lo miraban con fe comenzaban a ver que todo en Emanuel reflejaba a Elión. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía el príncipe. Emanuel vivió una vida perfecta, pero fue rechazado por muchos. Murió en una cruz, no por culpa suya, sino por amor al pueblo rebelde. Y al tercer día, Emanuel resucitó, demostrando que ni la muerte puede detener el plan de Dios. Desde entonces, quien recibe al príncipe, entra al reino. Quien conoce a Emanuel, conoce a Elión. ¿Amén? amén. Qué maravilloso, qué lindo. Desde entonces, quien recibe al príncipe, entra al reino. Quien conoce a Emanuel, conoce a Elión. Dios Padre es Elión, el Altísimo, eterno y glorioso. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, cercano, accesible, lleno de compasión. Las similitudes entre Dios y Cristo tienen un mismo corazón, mismo poder, mismo amor eterno. Ambos trabajan para redimir a su pueblo. Y las diferencias que nos benefician a nosotros y nos bendicen entre Jesús y Dios, Elión reina desde lo alto, Emanuel caminó con nosotros. Elión es invisible, Emanuel es la imagen visible de lo invisible. ¿Escuchó? Elión es invisible, Emanuel es la imagen visible de lo invisible. Emanuel sufrió por nosotros y ahora intercede como nuestro mediador. ¿Quieres conocer a Dios? O ahí para los que verán la transmisión, ¿quieres conocer a Dios? Mira a Emanuel. ¿Quieres experimentar el reino? Recibe al Hijo, porque en Emanuel vemos el rostro de Elión y a través de él podemos volver al reino eterno del Padre. Amén. 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 Que el Señor le bendiga grandemente Amén. y que podamos pensar, analizar y entregar el mensaje de la cruz. ¿Es bueno creer en Dios? Sí, es bueno. Pero necesitamos entregar el mensaje de la cruz. Dios envió a su Hijo. Y como Él envió a su Hijo, Él necesita que nosotros hablemos de su Hijo. Presentemos a su Hijo. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es por Él que estamos aquí.
Es por Él que nosotros caminamos. Es por Él que el mundo aún permanece con vida. Las personas, todo lo que usted ve, todo lo que existe, a pesar de toda la maldad que podamos ver, es por Cristo que esto no se ha acabado. Y es necesario que nosotros llevemos ese mensaje y podamos decirle al mundo: Emanuel un día estuvo aquí y te entiende y nos entiende. Y Emanuel es Dios con nosotros. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Así también a todas las personas que verán este mensaje, que sean grandemente bendecidas por la palabra del Señor. El Señor les bendiga.